Entremos en lo que es una explicación científica. Habíamos visto en videos anteriores qué es una explicación. Una explicación tiene dos elementos, el explicandum y el explicans. El explicandum es la pregunta, ¿por qué Q? Y el explicans es la respuesta a esa pregunta. Después vimos lo que es una explicación racional. Y una explicación racional tiene rigurosamente una forma y un fondo. En la forma tenía que cumplir que tenga una generalidad, que tenga una circunstancia y que no contenga la pregunta, que no contenga Q. Y en el fondo tenía que tener una argumentación lógica que derive de manera coherente y consistente hacia una explicación que permita sustentar por qué el argumento puede implicar la ocurrencia de Q. Veamos, señores, después vimos que para darle mayor sustento a esa explicación racional era importante que tenga una regla. Y entonces, ahora, la forma tenía que tener una regla, una generalidad, una circunstancia y no debería contener la pregunta. Y el fondo tenía que tener un orden lógico y coherente. Ahora, cuando estamos en el enfoque científico, necesitamos que esos elementos sean sometidos a validez y por lo tanto, ahora vamos a dar una representación ordenada que es una explicación científica. Una explicación científica de una fórmula Q. Q viene a ser la pregunta del por qué sucedió ese tal fenómeno. Es una respuesta a un problema científico bien planteado de forma ¿por qué Q? ¿Qué quiere decir bien planteado? Que ese fenómeno está validado con datos científicos, es decir, se han validado y verificado esos datos. Y consiste en una argumentación que demuestra que Q se sigue lógicamente de una teoría científica o un fragmento de teoría científica o un conjunto de fragmentos de teorías científicas, hipótesis científicas auxiliares y datos científicos, ninguno de los cuales contiene a Q. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de reglas y generalidades? Ahora esas reglas y generalidades ya no pueden ser reglas, tienen que ser un cuerpo de información consistente, comprobada y validada que corresponde a la ciencia. Entonces, ya cuando hablamos de explicación científica, ya no podemos decir una regla ni una generalidad. Hablamos de teorías científicas o fragmentos de teorías científicas. Y ese fondo tiene que ser manejado a través de una hipótesis auxiliares que me permitan guiar el orden de respuesta a esa pregunta ¿por qué Q? Veamos, señores, ahora cómo ha cambiado la explicación científica. En una explicación racional necesitamos una circunstancia, pero en una explicación científica necesitamos datos científicos, datos que sean medibles y verificables. En una explicación racional necesitamos una generalidad, pero ya no es aceptable en la explicación científica una generalidad. Necesitamos leyes comprobadas, verificadas, sometidas a validación. Se convierte todos los conocimientos comprobados, sometidos a validación y sujetos a la crítica de expertos se convierten en ley científica. Y necesitamos una regla, una norma técnica, es decir, un conjunto articulado de elementos que se sustentan sobre las leyes, con un orden lógico. Finalmente, la profundidad, el fondo, era una verdad lógica. Ahora no es consistente una verdad lógica, tiene que ser una verdad científica. Y la verdad científica se caracteriza por ser transitoria. ¿Por qué es transitoria? ¿Por qué? Porque en la ciencia hoy día algo es verdadero, mañana puede ser falso. Conforme se va invagando, se va buscando, encontrando, haciendo más investigaciones, se van descubriendo y rompiendo paradigmas y se va entendiendo mejor el comportamiento de la ciencia. Veamos, entonces, una explicación científica es racional porque guarda un orden lógico. Es objetiva porque se basa en hechos medibles y verificables. Es sistémica porque se basa en un cuerpo de conocimientos y se plantea de manera estructurada y ordenada. Es subsuntiva. Vamos a ver por qué es subsuntiva. Es interpretativa. ¿Por qué? Porque nos explica el modus operandi, cómo se producen los elementos, los fenómenos y articulan para llegar a ese fenómeno que se produce.
Entonces podemos entender el orden lógico a través de lo que se llama el modus operandi. Es verificable. ¿Por qué? Porque podemos someter a verificación y comprobar la hipótesis y la formulación que se ha hecho respecto al fenómeno que se está tratando de explicar. Y es perfectible, porque conforme investigamos más, podemos perfeccionar esa explicación. Sigamos, señores. Vamos a ver un ejemplo vamos a ver lo que es la explicación subsuntiva. ¿Qué es una explicación subsuntiva? Generalmente cuando construimos una explicación subsuntiva, quiere decir que el explicando el por qué está sumergido dentro de un conjunto de elementos que explican cómo se produjo el fenómeno. Es decir, vamos a utilizar leyes de varios niveles para poder explicar cómo se dieron origen a esos fenómenos. Uno tras otro, efectos se dieron produciendo, se ejecutaron uno entre otro, hasta que se llegó a producir el fenómeno que nos iba a preguntar por qué Q. Veamos un ejemplo para que podamos entender mejor. ¿Por qué cuando se sale del agua, se siente un fresco? Uno sale de la piscina o sale de la ducha y empieza a sentir una sensación de fresco. La respuesta común es por evaporarse el agua que está sobre la piel. Esa es una respuesta lógica, racional, pero no es científica. Para que sea científica tiene que ser racional, objetiva, sistémica, subsuntiva. ¿Qué quiere decir subsuntiva? Que nos debe explicar el modus operandi, cómo se produce el fenómeno, y debe ser verificable. Veamos entonces para que podamos entender cuáles son las leyes que sustentan el comportamiento de ese fenómeno. Tenemos en primer lugar la tensión superficial. La tensión superficial nos explica cómo la gota de agua se queda suspendida sobre la piel. Ese se llama el efecto de tensión superficial. La termodinámica nos explica cómo se produce la transferencia de calor sobre la piel hacia el agua, hacia las gotas de agua. Y la energía cinética nos explica el comportamiento de las moléculas de agua dentro de esa gota. Las moléculas van a empezar a vibrar conforme van obteniendo más energía. Conforme van obteniendo la energía del cuerpo, empiezan a vibrar, y cuando alcanzan un nivel de energía suficiente, se convierte esa molécula que está en el estado de agua, se convierte en estado de gas. Esas moléculas que escapan del cuerpo convertidas en gas, se están robando el calor. Y entonces uno tiene una sensación de fresco. ¿Por qué? Porque las moléculas, al tomar energía de la piel, pasan de un estado líquido a un estado gaseoso, llevándose la energía que había sobre la piel. Por eso sentimos ese fresco. Ahora es una explicación científica porque estoy explicando el modus operandi. Es subsuntiva. Es verificable porque lo podemos repetir, se vuelve. Es sistémica porque hay un orden articulado de ideas que me permite explicar el problema. Es objetiva porque se basa en hechos. Y es racional porque hay un orden lógico de ideas que me lleva a la conclusión que pueden explicar perfectamente el fenómeno. Bueno, aquí nos quedamos. Si quieren más información, visiten la dirección que se encuentra en la parte de abajo de este video y podrán encontrar mayor información sobre lo que es la metodología de investigación científica. Muchas gracias por su atención.